Es una radiografía de abdomen con contraste, es decir, que no es una radiografía de abdomen simple, porque el concepto de radiografía de abdomen simple es una radiografía a nivel abdominal en donde el individuo está acostado en posición supina y además de eso no hay ningún tipo de contraste. En este caso tenemos una urografía de eliminación. Fíjense que para hacer el estudio se coloca un reloj o en algunas circunstancias cuando ese aparatico no existe se empieza a contar por reloj cada 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos. Siempre se debe hacer una radiografía antes de administrar el contraste y una radiografía posterior a la admisión del contraste. En este caso, una radiografía, una urografía en donde ya el contraste ha dibujado prácticamente, fíjense aquí, la sombra renal. Si únicamente existiera contraste a nivel de lo que es el riñón y no en su pelvis ni en los uréteres, hablaríamos de un nefrograma. Recordar que el nefrograma es cuando se administra el contraste e inmediatamente es captado por todo el parénquima renal. Una vez que es captado por ese parénquima renal, pasa a través de todo el sistema glomerular y va a empezar a llenarse prácticamente todo lo que son los cálices menores, que estarían ubicados aquí, los cálices mayores, que serían 3, la pelvis renal, que sería esta estructura, y los uréteres, hasta llegar a comenzar a llenar la vejiga. Esta es una urografía de eliminación en donde ya prácticamente el nefrograma está desapareciendo. Está el contraste en los cálices menores, cálices mayores y en la pelvis renal, y comenzó a llenarse prácticamente la vejiga urinaria. Otro ejemplo de una urografía endovenosa, una urografía de eliminación, en donde aquí tenemos el reloj a cierto tiempo, ya prácticamente el nefrograma ha desaparecido, pero se ve todavía la sombra renal y se ve muy bien los cálices menores, que serían estos, los cálices mayores, que serían estos, la pelvis renal, que es esta estructura, y todo lo que es el uréter hasta comenzar a llenar la vejiga. Esto es una radiografía hecha en una mujer. ¿Por qué es hecha en una mujer? ¿Por la pelvis? No, este aparatico que está aquí, este es un aparatico que es ubicado a nivel del útero, que es un dispositivo intrauterino para que la mujer no salga embarazada. Por ejemplo, de urografía de eliminación, ya aquí prácticamente el contraste está desocupando la pelvis renal y comienza a llenarse prácticamente lo que es la vejiga. Fíjense, muy bien se ven aquí los cálices menores. Estas estructuras aquí son los cálices menores, mientras que estas 3 que están aquí son los cálices mayores. Y la pelvis renal, que en este caso está un poquito dilatada. Este estudio lo utilizamos principalmente para ver cálculos de litiasis renal que me estén obstruyendo lo que es el sistema excretor. Se puede observar si existiera aquí un cálculo, esto se ve un poco más dilatado y aquí ya deja de pasar el contraste. En ese caso estoy en presencia de un cálculo renal. Pero aquí la pregunta que están haciendo o que hicieron fue ¿cómo se llama esta estructura? La pelvis renal. Si en lugar de haber señalado la pelvis renal, señalo esta estructura, Cálice mayor.
Fíjense cómo se ve todo lo que es la sombra renal aquí. Aquí ya el contraste prácticamente no pasó. Fíjense que prácticamente no hay nada. Aquí todavía hay contraste, pero fíjense cómo están dilatadas todas estas estructuras. La pelvis, los cálices están bastante dilatados. Aparentemente aquí hay unos cálculos que están interrumpiendo lo que es el tránsito de la orina desde los riñones hacia la vejiga. Estas estructuras que se observan aquí al lado de la vejiga son los llamados flebolitos. Recordar que los flebolitos son las venas o los vasos venosos a nivel de la pelvis que se calcifican, sus paredes se calcifican. ¿Tú eres la doctora? Nuevamente, sombra renal y la excreción por medio de contraste desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Fíjense esta. Aquí hay un engrosamiento bastante importante de lo que es el uréter izquierdo. Está bastante dilatado. Eso puede ser como consecuencia de que más abajo hay una obstrucción que hace que toda esta parte del uréter se dilate. Fíjense cómo se ve del otro lado. Esto es sombra renal derecha, esto es sombra renal izquierda. Fíjense cómo está un poco más descendido de lo normal en relación a la izquierda. Muy bonita esta radiografía de examen. Pelvis renal, uréter, todavía no comienza a llenarse en todo la vejiga urinaria. Más de lo mismo, principalmente lo que es el sistema cáliz pélvico. Lamentablemente no tenemos más estudios realizados. ¿Son los mismos? Ahí. ¿Esto qué es? Apófisis transversa. Muy bien. Esto es una radiografía de abdomen simple. ¿Por qué es una radiografía de abdomen simple? Por la altura de las fibras. No, porque es un estudio que está hecho de abdomen en donde no hay ningún medio de contraste. Ahí tenía una donde se veía muy bien lo que es la sombra del sol. No, por eso está más cara que Fíjense este estudio, una radiografía de abdomen simple. Vean cómo se ve muy bien aquí la sombra del sol. Esto es sombra renal, vean. Y aquí hay unos cálculos que son radiopacos, se pueden observar muy bien. Posiblemente estén a nivel de los cálices, posiblemente este esté a nivel de la pelvis renal. Este es sombra renal, este es sombra renal. Muy bonita esa radiografía. Lamentablemente ya no. ¿Qué más tenemos por ahí? Más nada. El examen, fíjense. ¿Cómo se llama esa estructura allí? Cáliz menor. Oye, está bien buena esta bicha para el examen. Muy bonita esta radiografía en donde están todas las estructuras. Cáliz mayor, pelvis renal y el uréter. A pesar de que aquí todavía no se llena la vejiga urinaria, fíjense cómo se ve la sombra. Obstrucciones a nivel de lo que es la desembocadura de la pelvis. Fíjense, aquí hay una estrechez.
Eso puede ser un cálculo que esté atravesado allí y que no permite el paso adecuado del medio de contraste. Más de lo mismo. Fíjense cómo se ve muy bonita aquí la sombra renal. Claro que no hay ni médula, ni se llama eso. Por lo menos médula renal. No se ven las partes internas de la médula. No, recordar que esto solamente es para observar principalmente el sistema excretor. ¿Okay? Cuando se presenta el nefrograma, probablemente sí se pueda ver algo. Sin embargo, es muy difícil. Todo esto riñón, todo esto riñón. Aquí está una con todas las indicaciones, fíjense, está bien buena para el examen. Vean aquí, esta parte, sobre todo el polo superior del riñón que viste, está ocupado por la glándula suprarrenal. No. Miren esta, trátenla con cariño que está viejita. Aquí están todas las estructuras. El sistema caliciliar y el pelvis. Ría con la señorita, yo ría todo.